Renací. Cancelé la reserva del autobús compartido. El equipo llegó a la final después de que cerraran las puertas. Lo primero que oí al abrir los ojos fue el siseo del radiador de la residencia de estudiantes de la Universidad Politécnica de Madrid, UPM, y el clic agudo del bolígrafo de Sofía Valero. «Pagarás la fianza esta noche, ¿verdad?», preguntó. Durante 3 segundos completos no pude respirar. Sofía estaba sentada frente a mí en la biblioteca de ingeniería. Exactamente igual que 2 años antes. Su portátil plateado estaba abierto. Su chaqueta de la competición colgaba de la silla, y el itinerario de la final nacional de robótica brillaba en la pantalla entre nosotras. Detrás, la lluvia se deslizaba por las ventanas negras. Sobre la mesa, había una nota amarilla adhesiva escrita por mí. Autobús compartido, 40 plazas. Viernes 4:30 am. Puerta este del campus. Se me helaron los dedos. Yo había muerto un martes. Sin dramatismos. No hubo chirridos de neumáticos, ni un disparo misterioso, ni una confesión final bajo la lluvia. Me había derrumbado en el pasillo de un supermercado a los 29, después de años con 2 trabajos, pagando una deuda que nunca debió ser mía, y leyendo cada nuevo artículo sobre la gente que me había arruinado. Sofía Valero se convirtió en la directora más joven de Dinámicas Valero. El capitán del equipo, Julián Cruz, daba seminarios de liderazgo. El profesor Serrano recibió un premio por su labor con estudiantes desfavorecidos. Y cada vez que alguien buscaba mi nombre, el primer resultado era siempre el mismo titular. Alumna sabotea la final nacional y le cuesta a la universidad un patrocinio millonario. Ahora tenía 19 años otra vez. Ahora Sofía golpeaba su bolígrafo, esperando que yo la rescatara. «Te he preguntado si vas a pagar la fianza», repitió. «La compañía de autobuses la necesita antes de medianoche. Dijiste que el límite de tu tarjeta era suficiente». En mi primera vida, había sonreído. Había pagado los 1.800 euros de la cuenta de emergencia que me dejó mi madre. Julián prometió que la facultad me lo reembolsaría después de la final. Sofía dijo que ella presentaría el formulario. El profesor Serrano me llamó su salvadora. 3 días después cambiaron el punto de recogida sin avisarme. Cargaron el prototipo antes del amanecer y me dejaron sola en la puerta este. Luego, el autobús se averió a 40 minutos del recinto. Julián les dijo a los jueces que yo había elegido una compañía poco fiable sin autorización. Sofía presentó un correo electrónico manipulado. Demostraba que yo había rechazado una opción más segura para ahorrar dinero. El profesor Serrano confirmó que yo había actuado por mi cuenta. Llegaron después de que cerrara el registro. Yo llegué incluso más tarde, en un taxi que apenas podía pagar. Llevaba los registros originales de la reserva. Creía que la verdad me salvaría. No lo hizo. La universidad necesitaba un solo culpable. Yo era la estudiante becada, sin familia, sin abogado y sin un apellido grabado en el edificio de ingeniería. Esta vez, miré el bolígrafo de Sofía y sonreí. No odié. El bolígrafo dejó de sonar. Sofía parpadeó. «¿No qué? No voy a pagar la fianza». Su expresión no cambió de inmediato. Ese era uno de los dones de Sofía. Podía oír algo que odiaba y mantener el rostro impasible. Mientras, decidía qué versión de sí misma sería más útil. Entonces, se rió. «Qué graciosa, Lara. Hablo en serio». Julián levantó la vista de la pizarra al final de la mesa. Había estado fingiendo no escuchar. En mi primera vida, confundí esa costumbre con concentración. Más tarde, comprendí que lo escuchaba todo, y solo reconocía lo que le beneficiaba. «¿Cuál es el problema?», preguntó. «Ningún problema. Cerré la página de la reserva en mi portátil. Voy a cancelar la reserva». La sala quedó en silencio. Hasta el radiador pareció detenerse. Julián caminó hacia mí lentamente. Con 19 años, ya sabía cómo hacer que la preocupación sonara a autoridad. «Nos vamos en 4 días». «Lo sé. La final es a 6 horas de aquí». «Eso también lo sé. Y las furgonetas de la universidad están todas reservadas». «Eso suena a un inconveniente». Sofía se inclinó hacia adelante. «Lara, te ofreciste voluntaria para gestionar el transporte». «Me ofrecí para comparar opciones. Encontré una. Nadie aprobó el pago. Nadie transfirió el dinero.
Nadie firmó el formulario de responsabilidad. Así que me retiro. La mandíbula de Julián se tensó. Lo acordamos como equipo. No. Tú dijiste. Que Lara lo ponga en su tarjeta, que este mes no paga alquiler. Eso no es un acuerdo de equipo. Sus ojos se desviaron hacia Sofía. Ahí estaba. Un movimiento diminuto, casi imperceptible. Pero yo había pasado 10 años repasando sus mentiras, y conocía su lenguaje silencioso mejor que ellos. La expresión de Sofía se suavizó. ¿Sabes que te lo reembolsaríamos? ¿Genial? Entonces, que pague uno de vosotros. Ella se recostó. Julián se cruzó de brazos. Esto es por lo de la presentación, ¿verdad? Casi me reí. En mi primera vida, me habían sacado de la presentación 2 días antes de irnos. Yo construí el regulador térmico del prototipo. Escribí la mayor parte del software de control. Y diseñé el sistema de anulación de emergencia que hacía que nuestra máquina fuera legal para la competición. Aún así, Sofía dijo que los patrocinadores preferían una presentadora más pulida. Julián dijo que mi acento sonaba inseguro en cámara. El profesor Serrano lo llamó una elección estratégica. Yo me había tragado la humillación porque quería que el equipo ganara. No dije. La presentación es vuestro problema. El autobús también es vuestro problema. La voz de Sofía se agudizó. Está siendo demasiado emocional. Esa frase me había controlado durante años. Cada vez que yo protestaba, era emocional. Cada vez que Julián gritaba, estaba bajo presión. Cada vez que Sofía lloraba, estaba superada. Cada vez que yo presentaba pruebas, estaba obsesionada. Me levanté y guardé el portátil en mi bolso. Entonces será un alivio que quite mis emociones de la reserva. Julián se interpuso en mi camino. No canceles nada hasta que hablemos con el profesor Serrano. Lo miré. En mi primera vida, esa cara había aparecido sobre mí durante el comité disciplinario. Llevaba una corbata azul marino y dijo, a Lara siempre le costó asumir responsabilidades. Ahora tenía 19 años. Atractivo, seguro de sí mismo. Y todavía convencido de que el mundo se organizaría según sus necesidades. Ya está cancelado, dije. Eso no era técnicamente cierto, todavía no. Pero mientras Sofía preguntaba por la fianza, yo había abierto la pestaña de cancelación debajo de la mesa. Mi cursor flotaba sobre el botón final. Julián me miró fijamente. Pulsé confirmar. Mi teléfono vibró. Reserva cancelada. Fianza no cobrada. Sofía se abalanzó hacia mi pantalla. ¿Estás loca? Retrocedí antes de que pudiera tocarme. La antigua Lara se habría disculpado. La antigua Lara habría dado explicaciones. La antigua Lara se habría ofrecido a arreglarlo todo antes de que alguien pudiera castigarla. Sentí ese reflejo crecer dentro de mí, como una mano buscando una herida familiar. Luego lo dejé caer. Tenéis 4 días, dije. Estoy segura de que la futura directora más joven de Dinámicas Valero puede reservar un autobús. El rostro de Sofía perdió su suavidad. Por primera vez en mis 2 vidas, me miró sin fingir que le caía bien. Te arrepentirás de esto, dijo. La creí, pero el arrepentimiento no era lo mismo que el miedo. Ya había vivido lo peor que podían hacerme. Esta vez, pensaba ver cómo se lo hacían a sí mismos. Salí de la biblioteca a las 20:17. La lluvia golpeaba el patio de piedra con fuerza. Mi cuerpo recordaba esa noche, aunque mi mente no. Sabía que la máquina expendedora cerca de la escalera se atascaría. Sabía que al guardia de seguridad se le caerían las llaves junto a la puerta giratoria. Sabía que mi teléfono sonaría antes de llegar a la parada del autobús. Sonó. Profesor Serrano. Vi su nombre brillar en la pantalla oscura. En mi primera vida, respondía a cada llamada de inmediato. Esta vez, lo dejé sonar 6 veces. Luego contesté. Lara. Su voz cargaba con la pesada decepción de un hombre que creía que la decepción era un arma. Acabo de oír algo preocupante. ¡Qué rápido! ¿Has cancelado el transporte del equipo? He cancelado una reserva a mi nombre que requería mi tarjeta de crédito personal. Asumiste un compromiso. También lo hizo la universidad. Todavía espero la aprobación escrita del reembolso. Exhaló lentamente. Los profesionales no se comportan así. Me detuve bajo el pasillo cubierto. Detrás del cristal, el agua de lluvia corría por el bordillo, donde, días después, una vez esperé un autobús que nunca llegó.
Los profesionales no presionan a los estudiantes para que adelanten 1.800 euros sin papeles, dije. Silencio. Al profesor Serrano no le gustaba el lenguaje preciso. La precisión dejaba menos lugares donde esconderse. Podemos discutir los detalles financieros mañana, dijo. Por ahora, restablece la reserva. No puedo. ¿Por qué no? La compañía ha liberado el autobús. Esa parte era cierta. El correo de cancelación decía que el vehículo volvería inmediatamente al inventario. Su voz bajó de tono. Estás poniendo en peligro años de trabajo. No, profesor. He dejado de financiarlo. Lara, escúchame con atención. Formas parte de este equipo porque yo te defendí. No confundas oportunidad con merecimiento. Ahí estaba. La frase oculta bajo cada favor que me había ofrecido. Estás aquí porque yo lo permito. En mi primera vida, esas palabras me habrían destrozado. Ahora solo aclaraban el campo de batalla. Lo recordaré, dije. Confundió mi calma con rendición. Bien. Mañana a las 8 en mi despacho. Resolveremos esto antes de que se vuelva embarazoso. Ya es embarazoso. ¿Para quién? Miré al otro lado del patio. Al edificio de ingeniería que llevaba el nombre del abuelo de Sofía. Eso depende de quién guarde los registros, dije y colgué. Mis manos temblaban. Renacer no había borrado el miedo. Solo me había devuelto al momento antes de que el miedo se convirtiera en obediencia. Me quedé bajo el pasillo hasta que pasó el temblor. Luego abrí mi correo. Reenvié cada mensaje sobre el autobús, el reembolso, el cambio en la presentación y la propiedad del prototipo a una nueva cuenta privada. Después, fotografié el cuaderno de laboratorio de mi bolso. Cada página, cada fecha, cada ecuación, cada firma. Finalmente, envié un mensaje a alguien con quien no había hablado en mi primera vida hasta que fue demasiado tarde. La doctora Sara Benítez, la auditora técnica independiente de la competición. Mi mensaje solo contenía 12 palabras. Necesito consejos sobre autoría, cumplimiento de seguridad y posibles represalias. Su respuesta llegó antes que el siguiente autobús. Ven mañana a las 7. Tráelo todo. Por primera vez desde que desperté, sonreí sin forzarlo. Faltaban 4 días para la final. Las puertas aún no se habían cerrado. A las 6:52 de la mañana siguiente, estaba fuera del despacho de la doctora Benítez, con 2 cafés y la prueba de mi propia eliminación. Su puerta se abrió antes de que yo llamara. «Llegas pronto», dijo. «Usted también». Siempre llego pronto, cuando un estudiante usa las palabras seguridad y represalias en la misma frase. La doctora Benítez era más joven de lo que recordaba, quizás 36 años. Tenía el pelo recogido en trenzas apretadas y una pluma roja enganchada en el cuello de la camisa. En mi primera vida, la conocí después del comité disciplinario. Me había preguntado por qué mi nombre no aparecía en el historial de diseño. Yo estaba demasiado asustada, demasiado agotada y demasiado convencida de que las figuras de autoridad se protegían entre sí para responder con sinceridad. 6 meses después, ella dimitió de la junta de la competición y publicó un artículo sobre la coacción institucional. Para entonces, mi beca ya no existía. La seguí adentro. No tocó el café. Empecemos por el problema de seguridad. No el autobús, no las discusiones, ni mis sentimientos heridos. El problema de seguridad. Abrí mi cuaderno de laboratorio por los cálculos del regulador térmico. Nuestro conjunto de baterías se sobrecalentó en la prueba regional. Diseñé un bypass y escribí el protocolo de apagado. El archivo actual de la competición nombra a Julián como arquitecto del sistema y a Sofía como responsable de cumplimiento. Mi nombre aparece en apoyo al montaje. ¿Consentiste esa descripción? No. ¿Firmaste la declaración final de seguridad? Firmé un borrador hace 3 semanas. El diseño cambió después. Ella levantó la vista. ¿Cómo? Le mostré la fotografía que había tomado dentro de la carcasa del prototipo. Julián había reemplazado mi aislamiento cerámico con una funda de polímero más ligera para mejorar la velocidad. El fabricante de la funda la certificaba para temperaturas 20 grados por debajo de nuestra condición máxima de fallo. La doctora Benítez dejó de escribir. ¿Quién aprobó esto? Julián dice que el profesor Serrano. El profesor Serrano dice que el padre de Sofía suministró el material. Nadie me ha mostrado un informe de pruebas revisado.
¿Y la máquina viaja el viernes? Ese es el plan. Giró el cuaderno hacia ella. Tu queja sobre el transporte es un tema aparte. Lo es, pero los conectarán. Cancelé una reserva de autobús que requería mi tarjeta personal. Dirán que saqué el tema de la seguridad porque estoy enfadada por lo de la presentación. ¿Estás enfadada? Sí. Su boca se movió ligeramente, casi una sonrisa. Buena respuesta. Parpadeé. La ira no invalida las pruebas, dijo. La gente que se beneficia de tu silencio insistirá en que sí. Nunca les ayudes fingiendo que no sientes nada. Esa frase se instaló en lo más profundo de mí. Ella copió 3 páginas, escaneó los correos y me pidió que escribiera una cronología formal. Luego hizo algo que nadie había hecho en mi primera vida. Me dijo exactamente lo que pasaría a continuación. Notificaré al panel de seguridad de la competición. Les diré que vuestra declaración puede no corresponderse con el dispositivo presentado. No presentaré una acusación de mala conducta todavía. El panel solicitará el historial de revisiones. Si vuestro equipo presenta pruebas válidas, el asunto se cierra. Si no pueden, la máquina quedará en cuarentena hasta la inspección. Sabrán que he sido yo. Probablemente me echarán del equipo. Posiblemente. Podría perder mi beca. No legalmente por informar de un problema de seguridad. Pero la gente hace cosas ilegales con una confianza impresionante. Guardó la pluma. Así que lo documentaremos todo. Miré el café intacto junto a su mano. ¿Por qué me está ayudando? Porque este es mi trabajo. La respuesta era tan simple que dolía. A las 7:46, mi teléfono empezó a vibrar sobre su escritorio. Julián. Sofía. El profesor Serrano. Julián de nuevo. Un chat de grupo del equipo explotó con mensajes. ¿Autobús cancelado? ¿Quién tiene una cuenta de empresa? Todos los chárteres agotados el viernes. ¿Podemos coger el tren? El prototipo no cabe en el límite de equipaje. Sofía me etiquetó 7 veces. La doctora Benítez miró la pantalla. ¿Necesitas contestar? No. Entonces no lo hagas. Esa fue otra revelación. Un teléfono sonando no era una orden. Cuando finalmente salí de su despacho, Julián estaba esperando en el pasillo. No había dormido. Su pelo estaba despeinado, el cuello de su camisa doblado, y la preocupación controlada de anoche se había desvanecido. ¿Qué le has enviado?, exigió. Seguí caminando. Se puso a mi lado. Lara, tengo clase. ¿Te has reunido con la auditora nacional antes de hablar con el profesor Serrano? Sí. ¿Entiendes lo desleal que parece eso? Me detuve tan de repente que él dio un paso más antes de girarse. ¿Desleal a quién?, pregunté. ¿Al equipo? Yo construí el sistema de apagado. Tú reemplazaste su aislamiento y eliminaste mi autoría. Explícame qué parte de eso merece lealtad. Su rostro cambió. No era culpa. Era cálculo. Fotografiaste la carcasa. No era una pregunta. Sentí una punzada de triunfo. Acababa de confirmar que sabía que el cambio estaba oculto. Documento mi trabajo, dije. Íbamos a decírtelo después de las pruebas. ¿Qué pruebas? ¿Las pruebas privadas en Dinámicas Valero? ¿Cuándo? Dudó. No había habido ninguna prueba. Me acerqué. Entregasteis el paquete de cumplimiento el lunes. El material cambió el domingo. El padre de Sofía envió la funda el sábado. Así que dime, Julián, ¿cuándo completasteis una prueba de ciclo de calor de 48 horas? Sus ojos se endurecieron. ¿Crees que eres la única que entiende una máquina? No. Creo que soy la única en este pasillo que leyó el límite del fabricante. Estás intentando destruirnos porque perdiste tu turno para hablar. Dilo más alto. ¿Qué? La puerta de la doctora Benítez sigue abierta. Miró detrás de mí. El color se le fue del rostro. Me alejé. A las 8, en el despacho del profesor Serrano, había 6 personas y una silla vacía en el centro, como una lámpara de interrogatorio. Sofía estaba sentada junto al abogado de su padre. Eso era nuevo. En mi primera vida, no trajeron abogados hasta después de la final. Mi informe temprano había cambiado su calendario. El profesor Serrano señaló la silla vacía. Siéntate, Lara. Me quedé de pie. ¿Es esto una reunión disciplinaria? Sus cejas se alzaron. Es una discusión de equipo. Entonces,
¿Por qué está aquí el asesor legal de la empresa del señor Valero? El abogado sonrió sin calidez. Asesoro a la empresa que suministra los componentes. Entonces, esto tiene que ver con la responsabilidad. Sofía espetó. ¿Puedes dejar de actuar durante 5 minutos? La miré. Iba vestida perfectamente, pero una vena latía bajo el maquillaje en su sien. El profesor Serrano cruzó las manos. Tenemos 2 problemas urgentes. Primero, cancelaste un transporte esencial sin la autorización del equipo. Segundo, informaste externamente de un asunto de diseño interno, dañando potencialmente nuestra relación con el patrocinador. Cancelé mi propia reserva antes del pago e informé de una modificación de seguridad no documentada a la auditora designada. ¿Podrías haber venido a mí? Lo hice el viernes pasado. Dijiste que la funda probablemente estaba bien y me pediste que no creara drama antes de la nacional. La administradora de la facultad, cerca de la ventana, levantó la vista bruscamente. La expresión del profesor Serrano se mantuvo impasible. No recuerdo esa conversación. Saqué mi teléfono. Sofía se rió. ¿Qué? ¿Lo grabaste en secreto? No. Me envió un resumen por correo 12 minutos después y copié a la cuenta del laboratorio. El mensaje incluye la clasificación de temperatura, el número de envío de tu padre y la instrucción del profesor Serrano de posponer la discusión. El abogado dejó de sonreír. Interrupción de patrón. En mi primera vida, llevé recuerdos a una pelea de papeleo. Esta vez, llevé papeleo. El profesor Serrano fue a coger el correo impreso que puse en su escritorio, pero la administradora lo tomó primero. ¿Por qué no se incluyó esto en el registro de riesgos del proyecto? Preguntó ella. Sofía respondió demasiado rápido, porque Lara exageró el riesgo. Entonces, ¿dónde está la prueba que lo desmiente? Silencio. Julián miraba al suelo. El profesor Serrano se aclaró la garganta. El archivo de pruebas se está recopilando. La máquina tiene programado salir en 72 horas, dijo la administradora. Estará completo. Conocía ese tono. Estaba prometiendo un resultado que esperaba que otro fabricara. El abogado se inclinó hacia Sofía y susurró. Ella asintió. Luego me miró con una tristeza repentina. Lara, nadie quiere un conflicto, dijo. Estamos todos cansados. Arreglemos primero el transporte, y luego revisamos la atribución de créditos después de la nacional. Ahí estaba, la versión suave de la trampa. Restablece el autobús, salva al equipo, retrasa la evidencia, llega a la final, y luego descubre que cada promesa se había desvanecido. ¿Qué solución propones? Pregunté. El alivio cruzó el rostro de Julián. Sofía abrió una web de reservas. La compañía original todavía tiene un autocar disponible el jueves por la noche. Cuesta más, pero si llamas y explicas que la cancelación fue un accidente, podrían mantener la tarifa antigua. ¿Por qué tendría que llamar yo? Porque tú hiciste la reserva. ¿Y quieres que haga otra? La paciencia del profesor Serrano se quebró. Sí, Lara. Ese es el remedio obvio. ¿Usando la tarjeta de quién? Nadie respondió. Esperé. El reloj de su pared sonó 8 veces. Finalmente, el abogado dijo, Dinámicas Valero puede proporcionar una garantía de reembolso. ¿Antes o después de que yo pague? Después de que se procese la factura. No. Sofía golpeó la mesa con la palma de la mano. Tienes el dinero. La sala se congeló. Se dio cuenta demasiado tarde de lo que había revelado. No que yo pudiera pagar la fianza, sino que sabía exactamente de dónde venía el dinero. Me volví hacia ella. ¿Cómo sabes lo que tengo? Sus labios se separaron. En mi primera vida, una vez le mostré la aplicación de mi banco cuando me ayudó a solicitar un alquiler. Había visto la cuenta de emergencia que mi madre creó antes de morir. Yo lo había olvidado. Sofía no. Tú me lo dijiste, dijo. Te dije que era el dinero del seguro de vida de mi madre. Está ahí parado. Las palabras salieron de su boca con un desprecio absoluto. Para Sofía, el dinero no utilizado no pertenecía a la persona que lo protegía. Pertenecía a la crisis más importante de la sala, y sus crisis siempre eran importantes. Recogí mi bolso. El profesor Serrano se levantó. Esta reunión no ha terminado. Para mí, sí. Si sales por esa puerta, reconsideraré tu lugar en el equipo. Me volví hacia la puerta.
Mi nombre no figura en el archivo de diseño oficial. Mi rol en la presentación fue reasignado, y mi aprobación de seguridad se usó después de que el diseño cambiara. ¿Exactamente qué lugar estoy perdiendo? Nadie tuvo una respuesta, así que los dejé con la silla vacía. A las 9:13, el panel de la competición congeló la certificación de nuestra máquina. A las 9:20, Sofía me eliminó del chat de grupo del equipo. A las 9:24, Julián revocó mi acceso al laboratorio. A las 9:31, recibí un correo electrónico. Decía que mi participación en la final nacional quedaba suspendida, pendiente de una revisión de profesionalidad. La antigua Lara se habría derrumbado. Me senté en un banco fuera del edificio de mecánica. Leí el mensaje 2 veces. Y me permití exactamente 1 minuto para sentir la pérdida. A los 58 segundos, alguien se sentó a mi lado. Por favor, dime que tienes una copia del código de control, dijo Paula Herrero. Me giré. Paula era la capitana del segundo equipo de robótica de nuestra universidad, el que todos llamaban el equipo del sótano, porque su laboratorio no tenía ventanas, y la mitad de sus piezas provenían de aparatos desechados. En mi primera vida, su equipo se retiró antes de la nacional, después de que su responsable de navegación se rompiera la muñeca. Apenas la conocía entonces. Ahora me ofrecía un vaso de papel con un té horrible de máquina expendedora. Tengo una copia de mi código, dije con cuidado. Bien. ¿Por qué? Porque nuestro programador está en el quirófano. Tenemos una plaza libre en el equipo. Y la doctora Benítez acaba de confirmar que tu suspensión se aplica al equipo de Serrano, no a la delegación de la universidad. Paula sonrió. Además dijo, nosotros reservamos los billetes de tren hace 3 meses. Paula no me preguntó si quería venganza. Me preguntó si podía hacer que su algoritmo de dirección dejara de confundir los suelos pulidos con espacios abiertos. Por eso confié en ella. Fuimos directamente al laboratorio del equipo del sótano. Olía a soldadura, fideos instantáneos y hormigón húmedo. Su robot, remiendos, estaba sobre una mesa de trabajo. Tenía una rueda de un carrito de hospital, un soporte de cámara hecho con una lámpara de escritorio vieja, y un botón de emergencia naranja brillante del tamaño de mi puño. Es feo, dijo Paula con orgullo, pero cada componente tiene un certificado de prueba. Oye a la máquina. Vuestra distribución de peso es terrible, también certificada. Por primera vez desde que desperté en el pasado, me reí. El equipo estaba formado por Paula, el jefe de mecánica Ben Ortiz, la especialista en electrónica Lucía Sanz y el programador de navegación Tomás Ibáñez, que actualmente esperaba una cirugía en el Hospital La Paz tras caerse de un rocódromo. Su puntuación regional había sido más baja que la nuestra, pero su puntuación de fiabilidad era la más alta de la competición. Se habían clasificado como delegación de reserva de la universidad porque 3 equipos internacionales se retiraron. No necesitaban mi diseño de regulador. No querían el dinero del patrocinador de Valero. Necesitaban a alguien que entendiera de rutas autónomas y pudiera presentar bajo presión. Pensé que odiabas presentar, dijo Lucía. Odio que me digan que mi voz no es adecuada después de que yo escriba la presentación. Eso suena diferente. Lo es. Paula puso una modificación de la lista del equipo frente a mí. Mi rol figuraba como sistemas de control y copresentadora. Al lado, una línea en blanco para mi firma, sin cláusulas ocultas, sin promesas de arreglar los créditos más tarde, sin pedir mi tarjeta, firmé. Entonces, la puerta del laboratorio se abrió. Julián estaba allí con un oficial de seguridad. Su mirada pasó de mí a remiendos. Luego, al formulario bajo mi mano. No podéis hablar en serio. Paula se apoyó en la mesa de trabajo. Normalmente no lo hacemos, pero el formulario sí va en serio. El oficial de seguridad se aclaró la garganta. Lara, el profesor Serrano ha informado de que puedes poseer archivos de proyecto confidenciales pertenecientes al equipo principal. Me esperaba esto. En mi primera vida, aprendí demasiado tarde que las acusaciones se movían más rápido que las explicaciones, porque las instituciones trataban la sospecha como urgencia y la verdad como papeleo. Le entregué un sobre cerrado. ¿Qué es esto? Una lista de cada archivo en mis dispositivos personales, sus fechas de creación y la propiedad de su repositorio.
También incluí la política de propiedad intelectual de la universidad y mi situación laboral. Soy una investigadora estudiante no remunerada. Los módulos de código que escribí están registrados con fecha y hora bajo mi cuenta. Ya hay copias en la oficina del defensor del universitario. La boca de Julián se tensó. ¿Lo planeaste? No. Lo sobreviví antes. Las palabras se me escaparon antes de poder detenerlas. Paula me miró de forma extraña, pero Julián estaba demasiado enfadado para darse cuenta. Señaló mi portátil. Tiene nuestra arquitectura de control final. ¿Nuestra arquitectura final? Pregunté. La documentación dice que la diseñaste tú. Bajó la mano. Interrupción de patrón. Cada mentira crea una puerta que solo se abre en una dirección. Si el código era mío, su declaración de autoría era falsa. Si era de ellos, yo no podía estar robándolo al conservar mi propio historial de desarrollo. El oficial de seguridad leyó la primera página de mi inventario. Luego miró a Julián. ¿Tiene un nombre de archivo específico o una reclamación de repositorio? Julián dudó. El profesor Serrano tiene los detalles. Entonces puede presentarlos. El oficial se fue sin tocar mi portátil. Julián permaneció en la puerta. ¿Crees que unirte a ellos te hace estar a salvo? Dijo en voz baja. Ben se levantó de su taburete. Le sacaba casi una cabeza a Julián. Paula levantó una mano. Nada de amenazas en el sótano. La ventilación ya es bastante mala. Julián la ignoró. Cuando ganemos, nadie recordará quién escribió unas pocas líneas de código. Miré la máquina que había venido a defender, sin comprobar si podría incendiarse. Entonces no tienes nada de qué preocuparte, dije. Se fue. Las siguientes 30 horas desaparecieron en el trabajo. El problema de navegación de remiendos no era un solo problema. Eran 4 pequeños errores que fingían ser una personalidad. La cámara sobreexponía los suelos reflectantes. Los codificadores de las ruedas se desviaban tras giros bruscos. El mapa de obstáculos retenía objetos 2 segundos de más. Y lo peor de todo, Tomás había insertado un umbral de confianza. Obligaba al robot a detenerse cada vez que las lecturas de los sensores no coincidían, lo que sucedía constantemente bajo luces brillantes. No reemplacé el sistema. Lo llamé al hospital. Respondió con una bata y con cara de estar furioso con la gravedad. No reescribas mi pila de localización, dijo antes de saludar. No lo haré. Explícame por qué el umbral de confianza es global. Porque Paula cambia el hardware cada martes. Fue solo un motor, gritó Paula desde detrás de mí. Eran 3 motores fingiendo ser uno. Discutimos durante 40 minutos. Luego construimos un umbral por capas que permitía a remiendos reducir la velocidad en lugar de congelarse. Lucía ajustó la exposición de la cámara. Ben movió la batería 2 centímetros hacia atrás. Paula hizo recorridos de prueba y le gritaba insultos al robot cada vez que rozaba un cono. A medianoche, Remiendos completó el recorrido limpiamente. Nadie reclamó el mérito exclusivo. Nadie me llamó salvadora. Paula simplemente anotaba cada cambio, cada autor y cada resultado de prueba en el registro. Nunca había entendido lo pacífica que podía ser la justicia. A las 12:23 de la madrugada, Sofía me envió un mensaje privado. Hemos encontrado transporte. Ya puedes dejar de asustar a todo el mundo. Adjuntaba una fotografía de un autocar blanco fuera del edificio de ingeniería. El logo de la compañía decía Autocares del Norte. Se me encogió el estómago. Conocía esa compañía. En mi primera vida, Autocares del Norte era la compañía original, la que yo había reservado, la que se averió. Pero algo no cuadraba. Abrí el antiguo correo de cancelación y comparé el número de matrícula. Era un vehículo diferente. Luego, hice zoom en la fotografía. Había un permiso temporal pegado en el parabrisas. El autocar no era parte de la flota regular de Autocares del Norte. Había sido subcontratado a un operador regional después de que Sofía ofreciera el triple de la tarifa normal. Busqué en la base de datos pública del regulador de transportes. El permiso autorizaba el servicio de pasajeros, pero no el remolque de carga visible detrás del autobús. Un remolque de prototipo pesado requería una autorización adicional. Podría haberlo denunciado. Mi dedo se detuvo sobre la página de quejas del regulador. Entonces, paré.
¿Estaba protegiendo a la gente o preparando su castigo? La respuesta importaba. El prototipo estaría asegurado en una caja de transporte homologada. La documentación del remolque era responsabilidad de Sofía. A diferencia de la funda aislante, el problema no presentaba un peligro inmediato que yo pudiera verificar. Denunciarlo a medianoche, basándome en una fotografía, parecería exactamente la represalia de la que me acusaban. Así que cerré la página. La venganza no era hacer todo lo posible por hacerles daño. La venganza era negarme a salvarlos de las consecuencias que ellos mismos elegían. Respondí con 4 palabras. Me alegro que lo solucionarais. Sofía empezó a escribir de inmediato. Los puntos aparecían, desaparecían y volvían. Deberías saber que votamos para eliminar tu nombre de la solicitud de patente del equipo. Leí el mensaje 2 veces. Luego, lo reenvié a la oficina del defensor del universitario. Gracias, escribí. ¿Por qué? Por ponerlo por escrito. Los puntos de escritura desaparecieron. El viernes llegó bajo un cielo del color del cemento húmedo. El registro de la final nacional abriría a las 7 a.m. del sábado y cerraría a las 8:30, sin admisiones tardías. La regla aparecía 14 veces en el manual de la competición, porque el recinto compartía un campus de investigación seguro. Los equipos tenían que descargar, pasar la inspección de vehículos, verificar su identidad y sellar sus dispositivos de comunicación antes de entrar. El equipo de Paula subió al tren de Renfe de las 18:10 con remiendos embalado en 2 maletas aprobadas. Teníamos asientos reservados, billetes impresos, copias de seguridad en 3 teléfonos y una carpeta de papel que Lucía guardaba como un objeto sagrado. A las 18:04 recibí una fotografía de un estudiante de primer año del equipo de Serrano. Su autocar todavía estaba vacío. El profesor dice que la salida se retrasa a las 7, porque el equipo de medios de Valero llega tarde. Me quedé mirando el mensaje. En mi primera vida, el autobús estaba programado para las 4:30 a.m. del viernes. Habían adelantado en secreto la recogida a las 4 en la puerta oeste, para que el patrocinador pudiera filmar una salida al amanecer. Esta vez, como encontraron un autocar nocturno, Sofía lo había retrasado por otra sesión de fotos promocional. 6 horas hasta la ciudad, más paradas para descansar, descarga y seguridad. Casi no tenían margen, escribí. Diles que salgan ya. Luego lo borré. El estudiante no era responsable de su arrogancia, pero advertirle no cambiaría nada. No tenía autoridad. Julián lo llamaría dramático. Sofía diría que el conductor prometió recuperar tiempo. En su lugar, escribí. Lleva tu identificación y medicación contigo, no debajo del autobús. Me envió un pulgar hacia arriba. Nuestro tren salió exactamente a tiempo. Mientras las luces del campus se deslizaban detrás de nosotros, Paula me dio un sándwich. Parece que vas a un funeral, dijo. Quizás. ¿De quién? De la versión de mí que todavía estaría esperando en la puerta este. Esperó, dándome espacio para explicar. No lo hice. Todavía no. Fuera, la lluvia trazaba líneas plateadas en las ventanas. Dentro, Ben jugaba a las cartas con Lucía, las maletas de remiendos descansaban seguras en el portaequipajes, y nadie esperaba que yo cargara con todo el viaje a mis espaldas. A las 20:11, Sofía publicó un video de la salida. El autocar avanzaba a través de humo artificial mientras Julián saludaba junto al remolque del prototipo. El profesor Serrano estaba frente a la cámara, elogiando la preparación, la resiliencia y la responsabilidad compartida. Paula miraba por encima de mi hombro. Responsabilidad compartida, dijo. ¿La máquina de humo pagó la fianza? Me reí tan fuerte que la mujer del otro lado del pasillo nos fulminó con la mirada. A las 22:36 llegó el primer mensaje. Tráfico parado en el puerto de Guadarrama. El conductor dice que 20 minutos. A las 23:18, todavía parados. A las 12:07, moviéndonos, pero lento. A la 1:42, el conductor haciendo la pausa obligatoria. Julián discutiendo. A las 2:03, Sofía dice que llegaremos a las 7:40. A las 3:15, fallo en la luz del remolque. Inspección de la Guardia Civil. Cada actualización venía del mismo estudiante de primer año.
Nunca se las pedí. Creo que necesitaba que una persona fuera del autobús supiera lo que estaba pasando. Nuestro tren llegó a la ciudad a las 12:40. Nos registramos en un hotel económico frente al campus de investigación. A las 6:15, después de 4 horas de sueño, llevamos a remiendos hacia la puerta de registro bajo un cielo matutino despejado. A las 6:58 éramos los terceros en la fila. A las 7:12 nuestros documentos fueron aprobados. A las 7:26 remiendos pasó la inspección. A las 7:31 crucé la puerta. Solo entonces revisé mi teléfono. El autobús de Sofía estaba a 90 kilómetros de distancia. A las 7:45 comenzó la primera sesión informativa de eliminación. A las 8:02, el estudiante me escribió que el conductor había salido de la autopista. A las 8:17, envió una fotografía a través del parabrisas del autocar. Las torres del campus de investigación eran visibles más allá de una línea de tráfico matutino. Sofía empezó a llamarme a las 8:21. Rechacé una vez. Volvió a llamar. Paula me miró desde la mesa de equipos. Contesta. Si no, seguirás mirando la pantalla. Salí al pasillo y acepté. Lara, dile a los de registro que estamos en la entrada sur, dijo Sofía sin saludar. El viento y los gritos rugían detrás de ella. Están desviando el autobús alrededor del campus por el remolque. Ve a ver a la doctora Benítez. Dile que retenga la puerta. La puerta cierra a las 8:30. Ya sé lo que dice la norma. Entonces sabes que no puedo cambiarla. Tú causaste esto. Por un momento, la vieja acusación me golpeó con toda su fuerza. Se me oprimió el pecho. Vi la sala del comité disciplinario de mi primera vida. El titular del periódico. El pasillo del supermercado donde comenzó mi segunda oportunidad. Luego miré a través del cristal a remiendos, rodeado de gente que había comprobado sus propios billetes, firmado sus propios formularios y llegado por sus propios medios. Cancelé una reserva no pagada hace 4 días, dije. Vosotros contratasteis este autocar, elegisteis la hora de salida, enganchasteis el remolque y os retrasasteis por una sesión de fotos. Habríamos tenido el autobús original si no hubieras montado un berrinche. El autobús original fue liberado. Vosotros reservasteis otro vehículo de la misma compañía. Esa fue vuestra decisión. Su voz se quebró en algo crudo. Solo diles que estamos aquí. Estoy segura de que pueden ver el autobús. Sonó un claxon detrás de ella. Entonces Julián cogió. Lara, escucha. Si perdemos el registro, Serrano informará de que interferiste deliberadamente con el viaje de la universidad. Ayúdanos ahora y te devolveremos el crédito de la patente. Casi admiré su eficiencia. Amenaza, negociación, propiedad robada ofrecida como misericordia. No, Die, estás destruyendo tu propia carrera. Esa predicción ya falló una vez. ¿Qué significa eso? El sistema de megafonía sonó sobre mí. Atención, el registro de finalistas nacionales cerrará en 5 minutos. Julián lo oyó. Su respiración cambió. Lara, colgué la llamada. A las 8:29, el personal de seguridad colocó la barrera en la entrada de vehículos. A las 8:30, el portal de credenciales electrónicas se bloqueó. A las 8:41, un autocar blanco apareció más allá de la valla sur, arrastrando un remolque de prototipo bajo una enorme pancarta de Dinámicas Valero. El equipo había llegado a la final. Las puertas ya estaban cerradas. Se volcaron sobre el pavimento con sus chaquetas a juego. Sofía corrió primero, agitando una carpeta sobre su cabeza. Julián la siguió, gritando que eran competidores registrados. El profesor Serrano empujó al conductor y exigió un supervisor. Nada de eso importó. Los oficiales de seguridad no conocían al padre de Sofía. Al escáner no le importaban los premios de liderazgo de Julián. La puerta tenía una regla, una marca de tiempo y ningún interés en el potencial. Un cámara de Valero lo filmó todo, hasta que el abogado le golpeó el objetivo hacia abajo. Desde dentro de la valla, vi al profesor Serrano señalarme. Incluso a esa distancia, sabía exactamente lo que estaba diciendo. Culpa suya. La doctora Benítez llegó junto a la puerta. Llevaba su bolígrafo rojo y el manual de la competición. Escuchó menos de 1 minuto. Luego pidió la confirmación del transporte.
Sofía le entregó la reserva. La doctora Benítez leyó la marca de tiempo. Jueves, 9:45 a.m. Devolvió los papeles. Vuestro equipo contrató independientemente a este transportista y seleccionó su horario el jueves por la mañana, casi 2 días completos antes de la salida, dijo. La señorita Álvarez no tuvo ningún papel en este viaje. El brazo del profesor Serrano cayó. La frase cruzó la valla más limpiamente que cualquier discurso de victoria. Ningún papel en este viaje. Por fin, su desastre les pertenecía por completo. La seguridad escoltó el autocar a una zona de espera. El estudiante de primer año me miró a través de la valla. Levanté la mano. Parecía desolado, pero a salvo. Más tarde, le enviaría mis apuntes y le ayudaría a transferirse al laboratorio de Paula. Por ahora, se anunció la ronda de apertura. Remiendos tuvo un mal desempeño durante los primeros 30 segundos. Se desvió en el primer panel reflectante, corrigió demasiado y chocó con una barandilla. Se me encogió el estómago. Al otro lado de la arena, Paula susurró. La fealdad es parte de la estrategia. Entonces, el umbral por capas se activó. Remiendos redujo la velocidad, se recalibró y avanzó. Navegó por el laberinto del almacén sin otra colisión. Identificó la fuga química simulada, transportó 2 recipientes de suministros y usó su enorme botón naranja para activar la estación de emergencia. Con tanta fuerza que el público se rió. Nos clasificamos quintos. En la semifinal, un cable se aflojó dentro del soporte de la cámara. Lucía vio el parpadeo. Ben tenía 90 segundos para abrir la carcasa. Paula leyó la lista de verificación en voz alta, mientras yo preparaba una ruta alternativa. Nadie culpó a nadie. Nadie ocultó el fallo. Lo arreglamos con 11 segundos de sobra y nos clasificamos segundos. Antes de la final, Sofía me encontró cerca de los baños. Su chaqueta estaba arrugada. El rímel sombreaba la piel bajo sus ojos. Sin la puerta, las cámaras y la gente que normalmente se organiza a su alrededor, parecía más joven de lo que yo me sentía. Mi padre va a retirar el patrocinio, dijo. Esa es su decisión. Serrano dice que la universidad te culpará a ti por crear inestabilidad. La oficina del defensor del universitario tiene los registros. ¿Planeaste cada parte de esto? No. La miré a los ojos. Planeo mi propia protección. Vosotros planeáis el resto. Ella se estremeció. Por un segundo, pensé que podría disculparse. En cambio, dijo, podrías habernos advertido sobre la pausa del conductor. Ahí estaba. Incluso ahora, el rescate era mi responsabilidad no remunerada. También podría haber reservado el autobús, dije. Podría haberlo pagado, comprobado los permisos, cargado el equipo, puesto las alarmas, llamado a todos y asumido la culpa cuando algo fallara. Esa es la única versión de mí que alguna vez valorasteis. La boca de Sofía tembló. Éramos tus amigos. No. Yo era vuestra infraestructura. Sonó la llamada final. Me alejé antes de que encontrara otra palabra para hacer que sus necesidades sonaran a amor. El circuito del campeonato estaba diseñado para castigar la velocidad. Los robots tenían que cruzar suelos inestables, interpretar señales cambiantes y elegir entre una ruta corta y peligrosa y una más larga y segura. La máquina de Julián habría tomado la ruta corta. Lo sabía porque yo había escrito su árbol de decisiones original. Remiendos eligió la ruta larga. A mitad de camino, los jueces introdujeron un obstáculo sorpresa, una viga caída que bloqueaba nuestro pasillo mapeado. La pantalla de la arena mostró 15 segundos para decidir. Mi primer instinto fue anular al robot. Entonces vi que los valores de confianza se estabilizaban. Confía en él, dijo Tomás a través de los auriculares del equipo desde su cama de hospital. Así que lo hice. Remiendos retrocedió, escaneó el suelo reflectante y construyó una nueva ruta alrededor de la viga. Cruzó la línea de meta con solo 4 segundos restantes. No supimos que habíamos ganado hasta que Paula gritó. El marcador situaba al equipo del sótano en primer lugar en fiabilidad, primero en respuesta de seguridad y segundo en velocidad bruta, puntuación combinada. Campeones nacionales. Ben levantó a Paula. Lucía lanzó su lista de verificación al aire. Tomás gritó tan fuerte a través de la tablet que una enfermera apareció detrás de él. Yo me quedé quieta. La arena se volvió borrosa. En mi primera vida,
creí que ganar me habría salvado. Esa creencia me mantuvo útil para gente que nunca tuvo la intención de dejarme subir al escenario. Ahora, cuando el presentador dijo mi nombre como ingeniera de sistemas de control y copresentadora, la victoria se sintió diferente. No era la prueba de que merecía dignidad, la merecía antes de que el marcador cambiara. El lunes, la universidad abrió una investigación externa. El historial de revisiones mostró que Julián había subido mi código del regulador bajo su cuenta. Sofía había firmado una declaración de prueba para un ciclo de calor que nunca ocurrió. El profesor Serrano había reenviado mi firma de un borrador como si aprobara el diseño modificado. Julián perdió su capitanía. La solicitud de patente de Sofía fue congelada. El profesor Serrano se tomó una excedencia y nunca volvió a dar clases. Nada de eso me devolvió mi primera vida. La justicia no es viajar en el tiempo. Incluso cuando viajar en el tiempo te da la oportunidad de buscarla. 3 semanas después, estaba en la puerta este del campus mientras la lluvia plateaba la carretera. El lugar parecía más pequeño que el recuerdo que me había atormentado durante 10 años. Paula apareció en un coche abollado. El botón naranja de remiendos era visible a través de la ventanilla trasera. ¿Vas a subir?, gritó. ¿Quién reservó este transporte? Yo. ¿Quién pagó? Yo. ¿Tienes seguro? Levantó una carpeta. Lucía hizo 3 copias. Abrí la puerta del copiloto. Mientras nos alejábamos, mi teléfono mostró un último mensaje de Sofía. ¿Te arrepientes de haber cancelado el autobús? Vi el edificio de ingeniería desaparecer tras la lluvia. Luego escribí la verdad. No. Me arrepiento del tiempo que creí que cargar con todos era el precio de pertenecer. Lo envié, bloqueé su número y miré hacia la carretera. Esta vez, no estaba esperando en la puerta equivocada. 1 año después, Remiendos estaba dentro de una vitrina en el Centro de Innovación Estudiantil. Todavía torcido, todavía remendado, todavía con ese ridículo botón naranja. La placa listaba a cada colaborador. Mi nombre no era ni el primero ni el más pequeño. Simplemente estaba allí, preciso y permanente. Los nuevos estudiantes a veces preguntaban por la final nacional. Paula siempre les decía que ganamos porque nuestro robot supo cuándo reducir la velocidad. Yo les decía que ganamos porque nuestro equipo supo cuándo escuchar. Ninguna respuesta era completa. Ganamos mucho antes que el marcador. La mañana en que cada persona cargó con su propia responsabilidad. En el aniversario de la reserva cancelada, recibí un correo automático de Autocares del Norte. Ofrecían un descuento de fidelidad. Lo miré, me reí y lo borré. Luego abrí el plan de viaje para nuestra primera competición internacional. Cada billete tenía un dueño. Cada pago tenía una aprobación. Cada riesgo tenía un nombre al lado. Al final, Paula había añadido una nota final. Lara no es responsable de salvar a todo el mundo. Añadí una línea debajo de la suya. Nadie lo es. Por eso trabajamos juntos. Luego, hice clic en enviar de nuevo.